excelente. Vamos a empezar a grabar. Hoy estamos a 30 segundos a partir, así que tú estás lista, ¿cierto? Sí, tengo una Excelente. presentación, ¿la comparto? Ya, yo ahí ¿Cómo te lo dejé como anfitriona para que puedas compartir. Perfecto. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen siempre con el paper? ¿Lo van mirando o van con tengo presentación o el paper? No sé qué será. Generalmente una presentación y vamos ahí Perfecto. descuerando el paper de a poquito. Tienes que tener cuidado esta vez. Claro. Aquí está. Ya, excelente, ya. Entonces, bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a partir. Muy buenos días a todos. Tengo el tremendo honor de presentar a la doctora Margarita Calvo. Ella es docente de la división y investigadora, digamos, de la división de anestesia de la Pontificia Universidad Católica. Y hoy día ella accedió a presentarnos este tremendo trabajo que publicaron en el año 2017. Así que Margarita, muchas gracias por la participación y por el contribuir con nosotros en nuestro Journal Club. Así que adelante. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este paper ya salió en 2017, así que hemos avanzado un poquito más, pero les puedo ir contando. Ahora, no puede ser como los Journal Club en que destruyen el paper, porque aquí está la autora. Les cuento, este fue el primer estudio que yo hice en Chile, de vuelta de haber estado en Inglaterra un buen tiempo, y es mi primer paper, fue mi primer paper de primer autor, así que le tengo un cariño especial, aunque obviamente que ahora viéndolo para atrás hay varias cosas que no las hicimos también, pero bueno, eso podemos discutirlo. Si hay preguntas las van haciendo el tiro, ¿cierto? Eh, O puede- puede- Podemos hacer ahí alguna pausa, pero en general las dejamos para el final, para los comentarios, ¿no? bueno, ya, entonces les cuento. Este paper salió porque, bueno, en verdad, básicamente salió porque me venía a Chile y quería encontrar algún proyecto para postular a unos fondos que fuera, que alguien del mundo desarrollado dijera, ¿por qué en Chile? O sea, ¿por qué vamos a invertir allá? Y hubiera algún como algo extra que tuviéramos en Chile que no tuvieran en los otros países. Entonces, me fijé en esta, les voy a contar el tiro, estos pacientes con epidermolysis bullosa, y resulta que estos pacientes en Chile, casi todos, o sea, no casi todos, todos los ve la Fundación Debra, que es una fundación que es internacional, pero que en Chile en el fondo y en otros países como latinoamericanos también, le dan como todo el servicio médico lo tienen todo en esta fundación, en Debra. Van, ¿cierto?, al hospital o cosas así, pero principalmente todo lo reciben desde la fundación. En cambio acá, o sea, en Inglaterra, eh, estos pacientes se ven principalmente en su GP, o sea, en su consultorio, en su parte que los ayudan un poco la Fundación Debra, les dan como algunas cosas, pero los pacientes no se ven en un lugar, sino que están desperdigados por todo el Reino Unido, en el fondo. Entonces, esto nos da una oportunidad que era una corte que teníamos completa. De todos los pacientes que tienen esta enfermedad en Chile, los teníamos ahí. Tengo los números, tengo todo como contactarlos, van a Santiago y los puedo ver. Entonces, eso fue como algo extra que teníamos en Chile que no había en los otros países. ¿Y por qué me interesan estos pacientes? Es porque a mí, principalmente en investigación, lo que me interesa es el dolor neuropático y dentro de eso como que he mirado mucho esto de las fibras intraepidérmicas. Acá este es un pedazo de piel, ¿cierto? En que se ven las fibras sensoriales que llegan, que están en la dermis. La mayoría de las fibras sensoriales gruesas, que son los del tacto, o sea, son fibras de calibre grueso que tienen mielina y que traen las sensaciones de propiocepción, de tacto, todo lo que es mecánico, en el fondo, esas están siempre, llegan hasta la dermis, no atraviesan hacia la epidermis. Y las que atraviesan hacia la epidermis, que atraviesan esta membrana o esta unión dermoepidérmica, son solamente las fibras C, o sea que son fibras de axones de un calibre delgado y que no tienen mielina, o algunas A delta, que son también axones delgaditos que tienen mielina pero muy poca. Y estas que llegan a la epidermis son las encargadas principalmente de tres cosas. La termorrecepción, o sea, percibir, o sea, no percibir, detectar los estímulos de calor, de frío, el prurito, los pruriceptores,
y los nociceptores, que son hay de varios tipos, pero la mayoría son de umbrales de activación alto, o sea que necesitan un estímulo, cualquiera sea, varios son polimodales que pueden recibir distintos tipos de estímulos y van a activarse solo cuando el estímulo sea de una intensidad suficientemente alta como para que los active. Y eso están todos aquí en la epidermis. Y mi pregunta era, ¿qué pasa cuando hay enfermedades de la piel? ¿Cierto? Este es un pedazo, un corte histológico en que se ve una piel normal, en que uno ve aquí la dermis y acá están los queratinocitos formando la epidermis, ¿cierto? Los queratinocitos basales y después se van muriendo hacia más arriba y después está aquí el estrato córneo. Y acá estas fibras que detectan el dolor, el prurito y las sensaciones térmicas están aquí, metidas entre los queratinocitos. ¿Y qué pasa si uno tiene una enfermedad en que tiene, por ejemplo, ampolla, en que se separa la epidermis de la dermis? O cuando uno tiene una hiperkeratosis, como está, cuando hay montones de distintas enfermedades terminan en una hiperkeratosis, como la dermatitis atópica y otra. Entonces ahí fuimos a mirar a estos pacientes que son, primero fui a mirar esto, epidermilosis bulosa, que es una enfermedad en que tienen problemas en la adhesión de la epidermis a la dermis. Finalmente me concentré en los recesivos distróficos, porque este tipo este tipo de epidermilosis bulosa tiene principalmente, les falta, la mayoría, ese es otro tema, que en Chile, en el fondo, al ser otra de las como ventajas de estar en Chile, era que todos estos pacientes, como estamos tan aislados, casi todos tienen la misma mutación, porque esta enfermedad la pueden dar varias distintas mutaciones que dan un fenotipo parecido. Pero en Chile, casi todos nuestros pacientes tienen una mutación del colágeno 7 A1. ¿Ya? En otros países uno encuentra montones de distintas mutaciones. Entonces, esto es una ventaja porque tenemos todos estos pacientes con exactamente la misma mutación, como una enfermedad como muy limpia para poder estudiarla. Y resulta que este colágeno es imprescindible para el anclaje de la epidermis en la dermis. Entonces, cuando este colágeno 7 no está, lo que pasa es que la epidermis se desprende de la dermis con mucha facilidad. Y estos son los niños con epidermilosis bulosa, en que en el fondo acá hay uno de ellos en que se ve la espalda, que tiene heridas extensas, porque se sale, ¿cierto? Se separa la epidermis, y que a la larga tienen, cicatrizan con estas como cicatrices retráctiles, entonces muchas veces tienen esta pseudo sindactilia. Este todavía tiene deditos, pero en el fondo muchas veces pierde los dedos. Los dedos están adentro, uno toma una radiografía y están todos los dedos, ¿cierto? Pero están metidos adentro de este como guante. Aquí hay ejemplos de fotos de distintos pacientes que son, yo me centré en los pacientes adultos, porque obviamente que esas heridas que yo les mostraba recién duelen, pero aquí quería saber qué pasa, porque muchos pacientes ya más adultos que tienen menos heridas, porque con el tiempo no se sabe muy bien por qué, pero las heridas tienden a aparecer menos, al menos, pero tienen mucho dolor sobre todo en las piernas, es que es un dolor que es en la piel que ya está cicatrizada. Así que uno puede ver, por ejemplo, estos ejemplos de pies, ¿cierto? De las piernas, que acá en este caso, este niño tiene, bueno, no niño, ya es adulto, tiene varias heridas todavía que están activas, pero acá en los pies los tiene relativamente sanos. Acá también, pierde las uñas, ¿cierto? Pero esta es piel que no está activamente dañada. Entonces, reclutamos 29 pacientes con epidermilosis bulosa distrófica, que puede conseguir, y tuve que reclutar pacientes controles que fueran más o menos de la misma edad y sexo. Y como esta enfermedad es tan severa, la sobrevida no es muy larga, entonces nos costó en el fondo encontrar pacientes que tuvieran sobre 18 años, por eso que hay como 64 pacientes con esta enfermedad en Chile, pero de estos, bueno, ahora probablemente más, pero de estos 29 eran adultos sobre 18, pero todos muy pocos sobre 30 en el fondo. Entonces tuvimos que reclutar específicamente controles que fueran pareados según edad. Y con nuestros controles, ¿cierto? Los pacientes con EB y los controles eran bastante similares en términos de género, bueno, de no sé cómo se dice ahora, sexo, género, no sé, en la edad, como dije, y lo que sí era muy diferente era en el dolor. Esta es la escala numérica del dolor del 0 al 10,
y nuestros pacientes tenían, ¿cierto? Obviamente dolor, mientras que los controles sanos no tenían dolor. Y también preguntamos por prurito, porque también estas fibras C, la epidermis, son encargadas de sensar el prurito, y también tenían bastante prurito y nuestros controles no tenían. Y lo primero fue ir a preguntarles si es que tenían dolor. Y vimos que el 92% al menos tenían dolor todos los días, y un promedio de sobre 4, que en el fondo que habla ya de un dolor que es clínicamente significativo. Y decían que el dolor agudo ocurría en estas zonas de las heridas principalmente, pero ese pasaba luego de que las heridas cicatrizaban, pero tenían este dolor persistente que venía de zonas de la piel sin daño y que está principalmente casi todos los pacientes localizados en los pies, en algunos en las manos, pero casi todos en los pies. Y ahí les hicimos estos cuestionarios de dolor neuropático, porque en el fondo pensando que podían haber daño en estas fibras intraepidérmicas, yo quería saber si este dolor que los pacientes tenían después de que ya se haya cicatrizado las heridas, podía ser porque porque estuvieran dañadas estas fibras y tuvieran un dolor neuropático. Entonces ocupamos varios tipos de distintos cuestionarios. Ocupamos el DN4, el NPSI y el Pain Detect. El Pain Detect no nos funcionó muy bien en los pacientes en Chile, al menos, como que eran difíciles de contestar las preguntas, no tuvimos muy buenos resultados. El DN4, en cambio, que se supone que es un cuestionario en 4 preguntas, pero son 4 que algunas de ellas se dividen, pero es fácil de hacer, es rápido, y tiene un puntaje del 0 al 10, y sobre 4 es altamente probable que sea dolor neuropático, y nos dio que el 75% de nuestros pacientes tenían un score sobre 4. El NPCI, que básicamente Neuropathic Pain Symptom, ya no me acuerdo la I que se trataba, pero es los síntomas en el fondo que dicen los pacientes, y muchos relataban síntomas que son como coherentes con un dolor neuropático, o sea, sensaciones de quemazón, de pinchazo, hormigueo, ¿cierto? Sensaciones eléctricas. Entonces también les preguntamos de dónde tenían el dolor, y vimos que algunos tenían dolor solamente en los pies, otros tenían hasta las rodillas y otros hasta las caderas. Aquí no lo puse, pero hay algunos que tenían también dolor en las manos. Y esto es importante porque vimos que no entendemos muy bien por qué, pero sí al parecer tiene una dependencia en longitud. O sea, los axones que son más largos, que salen desde la médula espinal, ¿cierto? Tienen que llegar hasta la punta del pie, son los más susceptibles de este daño. Entonces, la mayoría tenía hasta las rodillas, ¿cierto? Pero iba subiendo desde distal hacia proximal. La duración del dolor, entre 1 y 25 años, dependiendo básicamente de la edad del paciente casi. Eh, al examen clínico encontramos que, claro, son niños que son, adultos, perdón, que son bastante delgados, porque tienen también problemas para tragar, porque tienen estas heridas en el esófago, pero no tenían propiamente tal los músculos, no había una debilidad muscular. Los reflejos eran normales, la función de fibra gruesa, o sea, cuando uno va a hacer un examen neurológico general en que ve si es que siente cuando lo toca, la vibración, la propiocepción, eso era todo normal. Y tenían eh, una pérdida de la sensibilidad para detectar frío, que es lo que uno puede hacer más fácil, ¿cierto? En un examen neurológico. En 80% de los casos tenían esta pérdida de la sensibilidad al frío, y era con un gradiente distal proximal, o sea, esto que decía dependiente de longitud, en el fondo. Acá está, separado por lo que les mostré antes era el dolor, esto lo que les muestro como 20% tenían pérdida de la sensibilidad al frío hasta el tobillo, 16 un poco más arriba, y así, y unos pocos llegaban hasta más arriba, pero la mayoría hasta las rodillas tenían esta pérdida de la sensibilidad al frío. Y había un 16% de los pacientes que tenían, acá está, perdón, no lo he puesto, esta pérdida de sensibilidad también en las manos. Y eso se ha visto que en el fondo más o menos, si es una neuropatía dependiente de longitud, más o menos cuando la neuropatía ya pasa el nivel de la rodilla, pues sigue subiendo, ¿cierto? Ahí empieza a afectar también las manos, porque serían como axones de largos comparables. A estos pacientes les hicimos estudios de conducción nerviosa para ver si cómo estaban, ¿cierto?
porque no sabíamos este colágeno 7 alfa 1 si iba a tener algún efecto en el sistema nervioso. Entonces fuimos a revisar también, ¿cierto?, las fibras gruesas, no solamente las fibras finas del dolor, sino todas las fibras. Hicimos estudios de conducción en el nervio sural, que es puramente sensorial, y en el peroneal motor. Entonces aquí vimos los controles, nuestros pacientes, y vimos que no habían diferencias estadísticas, al menos entre los pacientes y los controles, entre las velocidades de conducción y las amplitudes de los potenciales. Entonces después fuimos a hacer este test que es más específico para tratar de medir función de fibra fina, o sea, de nociceptores, termorreceptores, ¿cierto? Que es el Quantitative Sensory Test, el QST. Y básicamente aquí uno hace una como batería de exámenes en que va midiendo distintas cosas. La más como relevante encuentro yo, está estandarizado por ¿cómo se llama? El network alemán de dolor neuropático, y que hicieron como, lo estandarizaron muy bien esto, y hicieron datos de referencia contra los cuales uno puede comparar, que es población casi toda caucásica europea, los datos de referencia. Por eso yo tuve que hacer mis controles chilenos, porque en el fondo la primera vez que estábamos haciendo este QST en Chile no sabíamos cómo se iban a comparar los chilenos contra la población de referencia. Y entonces lo que uno hace es que pone sus datos según la edad del paciente y el sexo del paciente, porque todas estas mediciones, como vamos a ver, se afectan mucho según la edad y el sexo, y compara ese paciente contra el promedio de la población de referencia. El promedio y acá ponemos set scores, y acá el promedio sería el 0, ¿cierto? Y para arriba tenemos 2 desviaciones estándar, para abajo 2 desviaciones estándar. Entonces esto sería como el rango normal según los valores de referencia. Y lo primero que hacemos son estos umbrales de detección al frío, el Cold Detection Threshold, el Warm Detection Threshold, o sea, de detección al frío, al calor. El TSL es uno que uno hace de cambio de temperatura, de calor a frío, de frío a calor, y va preguntando al paciente qué es lo que siente. Este es bien interesante porque en pacientes con neuropatías precoces, o sea, bien tempranas, uno puede ver que tienen sensaciones paradojales, en que sienten el frío como un quemante, ¿ya? Entonces, este es como un poquito más temprano en las neuropatías. Después también medimos, aunque son fibras gruesas, como un poco de control positivo, ¿cierto? Medimos el umbral de detección mecánico y el umbral de detección a la vibración. Y acá tenemos nuestros controles, que en la detección, los umbrales de detección al frío, al calor, a los cambios de temperatura, al estímulo mecánico y al estímulo de vibración, se comportan bastante similares a la población europea de referencia, o sea, están todos los promedios cerca del 0, en el fondo. Y nuestros pacientes con EB se lo hicimos en una zona del pie donde no hubiera herida, donde estuviera cicatrizada, ¿cierto?, pero que no hubiera una herida activa. Y vimos que básicamente tenían una pérdida o sea, tenían umbrales de detección al frío y umbrales de detección al calor más altos, o sea, tenían una pérdida de la sensibilidad, ya, a ver, esto es al revés, entonces tenían una pérdida de la sensibilidad al frío y al calor, ¿ya? A los estímulos térmicos, o sea, eran hiposensibles, eso es. En la parte mecánica no había muchas diferencias, o sea, había algunos pacientes que se escapaban, pero sobre todo eso son cuando tienen piel con cicatrices muy gruesas, ¿cierto? Y también se hace en esta parte de acá, que son los umbrales de detección al dolor. Este es al dolor al estímulo frío, al dolor al estímulo calor, al dolor al estímulo mecánico, perdón, este es el dolor al estímulo mecánico, el dolor al estímulo por presión, y este es el wind up. El MPS es un test en que uno pone un estímulo al paciente mecánico que es supraumbral, o sea, justo cuando le duele, ¿ya? O sea, uno busca cuál es va usando con palito de Fonfrey y busca cuál es el filamento que el paciente siente como un pinchazo leve, pero un pinchazo, que ese sería el umbral, y hace un estímulo justo supraumbral, o sea, que duele, pero duele muy poco. Y uno le pide al paciente que le ponga una nota del 0 al 100 en este caso. Y resulta que nuestros pacientes controles, o sea, nuestros sujetos controles, ponían notas al dolor muy altas. De hecho, ahora tenemos más controles, aquí tenemos 27, ahora ya vamos creo que en 80 y algo o más, no me acuerdo. Y siempre tenemos, el promedio es como 2 desviaciones estándar sobre el promedio de la población europea de referencia. Lo que quiere decir que nuestros
nuestra población chilena le pone una nota al dolor mucho más alta, al menos que esta población de referencia europea. Y este se mide, este MPS, Mechanical Pain Sensitivity, principalmente para ver sensibilización central, porque se supone que los pacientes sensibilizados van a tener scores más altos. Y efectivamente nuestros pacientes que tienen heridas en todas partes, además de este dolor neuropático, sí tenían scores más altos que los controles, que eran igual, que eran altos en el fondo. Y el wind-up es un estímulo que uno hace con un filamento von Frey supraumbral, hace un estímulo y pide que le digan cuánto dolió, y después se hacen 10 estímulos en el mismo lugar, uno por segundo, y se ve cuánto duele al final. Y en el fondo este quiere ver sumación, o sea, este long-term potentiation que es una forma experimental de hacerlo, que dura, es cortito en el fondo, que dura ese momento nomás, pero si hay sensibilización central, este wind-up va a estar aumentado. Y encontramos que sí, no en todos los pacientes, pero varios que tenían una sensibilización central. Y 17%, poco encontré yo, pero había un 17% con alodinia dinámica, o sea, con un pincel uno les pasa y tenían dolor. Entonces fuimos a mirar las fibras que habían en la piel. Entonces tomamos biopsia de piel. Las biopsias siempre se toman del mismo lugar para poder compararlas contra valores de referencia. Entonces son biopsias de 3 milímetros de diámetro que se toman de 10 centímetros sobre el maleolo externo, y se sigue un protocolo y se hace una inmunotinción con esta proteína PGP 9.5, que la gracia que tiene este PGP es que marca todo lo que sea neuronal en el fondo. Entonces, bueno, si uno lo hiciera en la médula, en el cerebro, se marcaría todo, ¿cierto? Pero en la piel se marca solamente lo que son los axones. Entonces aquí esto es una piel control en que uno puede ver acá esta línea roja, que es la unión dermopedérmica, la marcamos usando primero otra tinción, que no la pusimos acá para no poner doble tinción, que era un poco complicado, pero básicamente marca los núcleos de los queratinocitos y con eso uno puede asumir dónde está la línea, la unión dermopedérmica. Y aquí vimos, este es el plexo dérmico, o sea que están todas estas fibras que son gruesas, ahí se ven, ¿cierto? Y no pasan hacia la epidermis, pero aquí se ven las fibras que son delgadas y que pasan hacia la epidermis, que son estas fibras intraepidérmicas. Y hay un protocolo bien establecido, cómo se cuentan, y uno las cuenta y ve cuántas fibras por milímetro tiene cada paciente. Nuestros controles tenían lo mismo que la población de referencia europea, alrededor de entre 10 y 15, depende de la edad y el sexo. Y los pacientes con EB, lo que vimos es que tenían una epidermis engrosada, estos queratinocitos bien gruesos, ¿cierto? Grandes, como más vacuolados, y vimos que no había ninguna fibra entrando en la epidermis. De hecho, tienen muchas menos fibras también en la dermis, y eso debe explicar los que tienen una detección a los estímulos mecánicos disminuida también. Pero básicamente nosotros estábamos mirando la epidermis y aquí vimos que casi no habían fibra. Y lo que fue bien interesante es que esta cantidad de fibras que uno podía contar en la epidermis se correlaciona muy bien con el índice de severidad. Hay una score de severidad, ¿cierto?, de la enfermedad de EB, que mide varias cosas, ¿cierto? La dificultad para deglutir, por estos problemas esofágicos, el peso, anemia, etcétera, y da un score compuesto de la severidad de la enfermedad. Y estas fibras epidérmicas, el número se correlaciona muy bien con el score. O sea, a peor la enfermedad, menos fibras tienen en la piel. O sea, pareciera ser parte también de la enfermedad en el fondo. Acá están todas las correlaciones que aparecen en el paper también, ¿cierto? Que en el fondo hicimos correlaciones con este score de Birmingham, que es el score de enfermedad, con los distintos parámetros que habíamos medido. Entonces, los umbrales de detección al frío se correlacionan muy bien con la severidad de la enfermedad, los umbrales de detección al calor también y los de cambio de temperatura. Después, los de dolor por el calor, ahí a menos, y ya de este que le decía la MPS, de la sensibilidad al dolor, no se correlacionaba para nada con la enfermedad, o sea, había de todo tipo. Y este que era el wind-up tampoco. O sea, las medidas de sensibilización central no se correlacionan bien con el score de severidad de la enfermedad. Bueno, y como
otras fibras C que hay en el cuerpo, aparte de en el fondo, de los nociceptores, proreceptores y termorreceptores, que están en la piel y en los órganos, ¿cierto? Las otras fibras C que hay son las fibras, principalmente las eferentes autonómicas. Y aquí, más que nada, bueno, sí, pueden ser simpáticas y parasimpáticas. Entonces, cuando hay neuropatías de fibra fina, o sea, cuando hay daño de todas las fibras finas del cuerpo, generalizado, uno ve este daño en la piel, pero también ve disautonomía. Entonces, en estos pacientes queríamos saber si es que este daño de las fibras finas que estábamos viendo en la piel era un daño como generalizado de las fibras C o era particular para la piel por el daño que estaba pasando. Porque podía ser también que esta mutación estuviera afectando a la fibra C en sí, no a través de la piel. Entonces hicimos distintas mediciones de función autonómica y aquí vimos la variabilidad de la presión arterial, que en el fondo, si uno tiene una disautonomía, espera ver una caída brusca en la presión arterial, después esto está acostado, 1 minuto parado, 10 minutos parado. ¿Sí? Puede ser que no haya una disautonomía generalizada, pero sí puede haber una disautonomía local en la piel. Y tenía toda la razón. Entonces tuvimos que ir a mirar, en el fondo, las fibras simpáticas. Acá no miramos las parasimpáticas, ¿cierto? Pero que inervan las glándulas sudoríparas. Estos tubitos, estas fotos de acá son pedazos de la dermis de los pacientes, justo subepidérmico, en el fondo. Y uno puede ver estos con DAPI. DAPI marca los núcleos, y uno puede ver estos tubos que se hacen como contorneados, que básicamente son las glándulas sudoríparas, y uno las puede marcar con este PGP que marca los axones, y uno puede ver si es que están en el fondo inervados. Entonces estas glándulas sudoríparas de acá están densamente inervadas, como uno puede ver. En cambio, la de los pacientes tenían muchísima menos inervación. Esto lo cuantificamos, ¿cierto? Acá, perdón, Sweatlands, y vimos que los controles tenían mucho más inervación que los pacientes. También fuimos a mirar vasos sanguíneos con este marcador CD31, que es un marcador de endotelio. Entonces uno puede ver aquí los vasos sanguíneos en Hermia, ¿cierto? Y con el PGP uno puede ver las fibras C. Y la verdad es que a simple ojo se veían un poco menos, pero cuando hicimos las cuantificaciones se veían bastante parecidos. Igual esto lo hicimos un poco apurado, porque era la revisión del paper y teníamos poco tiempo. Yo no sé si uno lo hiciera como con más detalle, tal vez alcanzaría a ver una diferencia. Y lo otro que hicimos fue un test funcional, ya no anatómico solamente, en que uno ve la respuesta simpático-cutánea, en que básicamente se ponen electrodos de registro en la piel del paciente y se hace un estímulo. Aquí está en el fondo el control, aquí está el electrodo que está, o sea, está registrando un basal, ¿cierto? Y uno hace un estímulo que pueden ser distintos tipos de estímulos. El que nosotros ocupamos era asustar al paciente. Entonces el paciente está acostado en una camilla, tranquilo, se apagan las luces, está todo relajado, y uno hace sin que el paciente sepa, hace un aplauso fuerte al lado del oído del paciente. Entonces el paciente salta, y con eso hace, ¿cierto?, una respuesta simpática que va a hacer que las glándulas sudoríparas secreten sudor y cambie la conductancia de la piel, y uno ve este cambio en el registro que está haciendo la piel. En los pacientes, bien claro, es una buena medición, pero es súper variable. Entonces lo que uno puede hacer solamente no puede medir la amplitud, pero puede medir, ver si está o no está, básicamente. Los controles, uno va a encontrar cualquier tipo de respuesta, pero había respuesta. En los pacientes con EB no había respuesta. Entonces probablemente hay también una denervación en el fondo. Las fibras autonómicas de la piel también están sufriendo estos daños localizados.
Entonces, finalmente, esto es como para terminar como de lo que vimos, ¿cierto? Era que ocupamos el MUPSIC, Nana Finerup y otro grupo en el 2016, hicieron este sistema de graduación cuando uno no está tan claro, tan seguro o sí o no de si el dolor es neuropático, porque aquí queríamos en el fondo definir si estos pacientes tenían dolor que era neuropático o no. Entonces uno lo que hace es que parte con este sistema. Entonces dice, ya, el paciente tiene dolor. Entonces, la primera pregunta, ¿el dolor está distribuido tiene una distribución neuroanatómicamente posible? ¿Ya? Si es que en el fondo hay un daño de un nervio, el dolor se ve en esa zona, o en este caso era dependiente de la longitud, o sea, los, las fibras más largas, ¿cierto? Son las que se dañan. Y la otra pregunta es si esta historia sugiere de alguna lesión o enfermedad en el sistema nervioso. Y nosotros decimos que sí, porque acá hay un daño repetitivo, ¿cierto? Por todas estas heridas que se hacen en la piel, en las fibras intraepidérmicas. Entonces, habían unos pocos pacientes, 13% de los pacientes que no, que en el fondo su dolor probablemente era nociceptivo por las heridas, pero no tenía nada que ver de neuropático. Los que sí respondíamos estas preguntas que sí, entonces uno dice, ya, este es un posible dolor neuropático. Y ahora hay que pasar a las preguntas 3 y 4, que es, ¿hay alguna, uno encuentra alguna alteración, ¿cierto?, negativa o positiva en el perfil sensorial, la zona de la lesión? Entonces aquí nosotros ocupamos el QST y encontramos, y en el examen clínico también nos dimos cuenta que hay una pérdida de detección o una hiposensibilidad térmica, que eso habla de fibra C, ¿cierto? Y si teníamos algún diagnóstico confirmatorio de una lesión, por ejemplo, en otro tipo de dolor neuropático puede ser, no sé, un TAC que muestre un accidente vascular en una zona del sistema somatosensorial, pero en nuestro caso era la biopsia de la piel, en que vimos que las fibras en la piel estaban alteradas. Entonces, si uno tiene estas dos preguntas positivas, pasa a tener un diagnóstico definitivo de dolor neuropático, y si es solamente una, pasa a tener un diagnóstico probable de dolor neuropático. Y como no en todos los pacientes pudimos tener biopsia, algunos pacientes no quisieron tomarse biopsia, entonces esos pacientes quedaron con un diagnóstico de dolor neuropático probable, este 24%. Y el resto, los que teníamos biopsia, QST y la historia, encontramos entonces un diagnóstico definitivo de dolor neuropático en este 62% de los pacientes. Y bueno, eso fue básicamente el paper en ese momento, y lo que dijimos después era lo que estamos trabajando ahora en el fondo es, y si este dolor que tienen estos pacientes, o no es que todo el dolor que tengan, sino que si parte del dolor que tienen estos pacientes es neuropático, lo podemos tratar con drogas, ¿cierto?, que se usan para tratar dolor neuropático, y ahí empezamos un estudio clínico randomizado que ha sido una pesadilla, pero que estamos trabajando en eso, ocupando, perdón, se me acabó, ocupando, ¿cómo se llama? Pregabalina en pacientes con epidermolysis bullosa y viendo si podemos eliminar ese dolor neuropático. Así que no sé si fue muy rápido, no me he dado ni cuenta la hora. Estuvo perfecto y seguir el hilo de la investigación es tremendo porque es un trabajo increíble. Así que te felicito y te agradezco mucho la presentación. Voy a dejar aquí abierto para que salgan algunas preguntas. Y mientras tanto, una pregunta mía que a mí me quedó dando vuelta con los resultados, porque ustedes encontraron que en estos pacientes disminuye la sensibilidad al calor y al frío, pero por otro lado se ve que disminuyen los umbrales al calor, a los estímulos mecánicos y al wind-up. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Porque van como en sentidos contrarios, ¿cierto? Claro, o sea, en el fondo lo que uno busca es ver el perfil sensorial, y a veces en esta neuropatía uno se encuentra con todo tipo, o sea, pueden haber ganancia de función o pérdida de función, en el fondo. En estos pacientes lo que encontramos es que la detección térmica, sobre todo, había una pérdida de función, o sea, no estaban detectando el calor ni el frío. El dolor al calor o el dolor al frío eran similares a los pacientes normales, pero eso es porque en el fondo
cuando el estímulo es tan alto, o sea, ya no está, no sé, primero partimos con 32 grados, ¿cierto? Y lo vamos subiendo a 33, 34, y ahí la persona siente que está caliente, ¿ya? Esos son los termorreceptores. Pero si el estímulo sube de 34, ahora sube a 42, a 45, ahí los termorreceptores se activan, pero también se activan los nociceptores, que son en el fondo los que van a detectar que eso es doloroso. Y esos estaban funcionando en el fondo, porque tenían los umbrales de detección al dolor estaban conservados. Eh, Ahora, igual es como, no todo calza tan perfecto, porque en el fondo uno dice, si no están las fibras de la piel, ¿cómo están, por qué están funcionando? Y ahí no sabemos, no sabemos muy bien, es lo mismo que pasa siempre en los estudios de neuropatía de fibra fina. De hecho, hay algunos pacientes que tienen muchísimo dolor neuropático y todo, y uno ve la biopsia que eh, puede ser que no tengan, no puedan detectar el frío y el calor, pero sí tienen todas las fibras de la piel. O al revés, hay pacientes que no son capaces, o sea, la funcionalidad está perdida, no son capaces de detectar el frío y el calor, perdón, sí son capaces de detectar el frío y el calor, pero en la biopsia no tiene fibra. Entonces, ¿cómo puede ser? No sabemos, no sabemos muy bien. Pero sí, en el fondo lo que vimos, yo creo que la parte de neuropatía de fibra fina está claro que se ve por la pérdida de función térmica. Ahí está. Pero además hay pacientes en esta corte que tienen mucho dolor crónico por las heridas y por este dolor neuropático que se le suma. Entonces tienen una sensibilización central. Y por eso el wind-up está alterado, el MPS está alterado. No son todos, eso sí, pero habían unos claramente que levantaban el promedio en el fondo. Oye, la otra pregunta, desde el punto de vista un poquito más práctica en la generación de este trabajo. Usted lo mandaron al Brain, que es una revista importante, en el fondo tiene un factor de impacto sobre 15, es una tremenda revista en el fondo. ¿Cómo fue el proceso editorial ahí? ¿Fue dificultoso? Porque esta es una cuestión única, es muy valioso y yo estoy seguro que cualquier revista quisiera publicarlo, digamos, pero en general estas revistas son bastante más estrictos y la cosa se empieza a poner más difícil. ¿Cómo Y fue la sí. experiencia ahí? A ver, aquí estamos en confianza, ¿cierto? Lo primero. Yo creo que hay una cosa bien, o sea, que es lo que he ido viendo, que está bien, el estudio será interesante, no será interesante, pero hay un tema también en las publicaciones de quienes te conocen, a quienes conoces. Cuando llega un paper al editor, en el fondo ahí em, ahora yo soy parte del consejo de la ISP, de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, y me conocen, y uno como que hay pituto al final. ¿Ya? Y este paper yo todavía no era, pero sí el David Bennett, que era uno de los coautores, es un investigador bien importante aquí en Oxford, y se conocen todos, entonces es terrible, pero funciona mucho así. Entonces, como mi paper iba con Dave, Dave me dijo, mándalo a Brain. Te apuesto, en el peor de los casos nos dicen que no. Ya, lo mandamos y el editor lo manda a revisar. Y lo revisó, yo sospecho, porque empezáis a conocerlos, no son tantos. Yo sospecho que él lo tiene que haber revisado, que si nos conocía, entonces, entonces confían en que tu trabajo es lo que tú dices que es, en el fondo, y te mandan a revisar, igual son pesados, obvio. Las revisiones te piden cosas exigentes, pero te lo revisan. Excelente. Entonces, Bueno, eso qué gusto escuchar una cosa así, porque bueno, nos pasa a todos, digamos, hemos tenido sí, algunas experiencias parecidas y bueno, es así nomás el mercado. así es, por eso que hay que aprender, yo creo, a jugar en esa, ¿o no? A Claro, hacerse, ir a los congresos, mostrar las cosas, meter ruidos, estar, así es, ser parte de las sociedades, esas cosas igual son importantes, yo creo. de todas maneras. ¿Quién tiene más preguntas? Oye, Margarita, hola. La Eh, señal, ¿Cómo estáis? despertando parece. No, ya aquí está la oficina. Oye, Ahora, la verdad que iba a hacer una pregunta y un comentario. Voy a partir con el comentario primero porque tiene relación con lo que decís tú del tema de las publicaciones y todo. Y lo interesante en el fondo que es distinto con las investigaciones clínicas que de repente conversamos acá en el Journal Club, porque a diferencia de lo que ocurre en una investigación clínica, en donde tú llegás y mandáis el paper terminado, el manuscrito en el fondo,
y los revisores te dicen sí o no, y Claro, listo. Versus claro, acá que muchas veces el revisor te pide que hagas cosas, y eso significa hacer más experimentos, que es muy como típico más del área de ciencias básicas, que uno en claro. clínica no lo veis, porque no te dicen, oye, ya, reclútate 150 pacientes más y No, volví, digamos. uy, o ¿Cachai? hazle este otro examen a los pacientes, porque ya. Exacto, exacto, o Mm, hazle este otro examen, eso. Entonces, eso es bien interesante porque de alguna manera tú estás ahí como justo en el entre, entonces estáis como lidiando un poco con dos formas de entender, claro. digamos, la literatura científica que es súper, súper chévere que escucharlo de ti, digamos, porque te das cuenta de que las aproximaciones con las cuales uno finalmente comunica sus resultados son distintas. Ese es el comentario. Y la pregunta tenía que ver con lo que tú decías del tema del efecto de la longitud de las neuronas, en el fondo del nervio, y que era como tan claro que tenía ahí nervios que estaban, si ponte tú, la longitud era como del brazo versus el de la pierna. Y ahí la duda que me quedaba es, ¿qué es lo que hay ahí detrás? ¿Hay una cuestión que tiene que ver con factores tróficos que influyen en la longitud del nervio o tiene que ver más bien con la exposición de una injuria mecánica, digamos, de un nervio que es más o menos largo y por ende tiene distinto nivel de probabilidades de que tengáis más segmentos que estén afectados? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Esa es una súper buena pregunta, porque ¿sabéis qué? Como que lo que se da por hecho, lo que supuestamente se sabe, es que es un tema de factores neurotróficos, que en el fondo los nervios más largos tienen una distancia más larga que recorrer desde que en el fondo se daña la punta, entonces las células alrededor empiezan a secretar factores neurotróficos, este factor neurotrófico lo atrapa en el fondo el nervio, la parte distal, y lo tienen que llevar hasta el soma, hasta el cuerpo celular para poder empezar a hacer cambio, entonces por eso que hay un tema como de demora. Pero no es tan claro que sea así, es como lo que se cree. Pero también pasa, o sea, claro, cuando veis neuropatías dependiente de longitud, diabéticas, quimioterapia, las clásicas, también pueden ser en parche. O sea, tampoco es que sea tan determinante así. Y además que, si uno lo piensa, esta neuropatía, en el fondo, la parte distal está dañada. Y si es que no hay una secreción de factores neurotróficos por X razón, porque, por ejemplo, en estos pacientes con piel de cristal, no vuelven a regenerarse los axones porque no hay secreción de NGF, que es lo que estamos estudiando ahora. Y entonces, en el fondo, no importaría que fuera largo o corto. O sea, entonces, hay algo más que no estamos entendiendo bien. Yo creo que puede ser un tema de no sé, también de mitocondrias, en el fondo de posibilidad de la fibra de sobrevivir distancias más, o sea, cuando está más lejos de cuán rápido le llegan nuevas mitocondrias, nuevas, eh, no sé, en verdad. No, eso es como que todavía no se entiende muy bien. O sea, creíamos que lo entendíamos y ya nos dimos cuenta que no. Típico. Bueno. Francisca había levantado la mano. Sí. Hola Margarita, La Panchi. ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al Journal. Quería contarte una anécdota que una vez yo estaba en un congreso chileno y dijeron, bueno, miren, este es el paper de una chilena que postuló, o sea, que publicó en el Brain y la cuestión. Y yo decía, ¡ay, quién es esta genia! Y decían, no, si es de la Católica. Y yo, ¡ay, que alguna vez me gustaría trabajar con ella o conocerla! Y mira, nunca pensé que íbamos a estar en el mismo equipo de dolor. Obvio, sí, que no Es es. que cuando hacemos dolor más clínico fue súper bullado y este paper fue súper como presentado en todos los congresos que yo fui en esa época, te juro, porque de verdad que yo no sé, no lo he visto, pero creo que era una de las primeras chilenas que publican el Brain, porque te presentaban en todos los congresos. Así que Qué vergüenza. estoy de acuerdo también que cuando uno se acompaña de alguien conocido, las cosas son mucho más fáciles, pasa en ciencias básicas, pasa en la clínica. A mí hace poco me invitaron a publicar en el Lancet, pero porque el llama, quiero decir, y es porque un gallo que me conocía, y así, al final es un poco amiguismo que no debería ser, pero al final es así. Pero Y es mi que, pregunta, sí, nada, estamos. Lo bueno es que ahora para mí está como súper de moda que quieren poner mujeres latinas que hagan dolor. sí, Entonces,
Como Te juro que, que terrible, pero a mí, yo estoy llena de pega porque soy como que la que hace todos los tics, ¿cachai? claro, Ahora entonces, acabamos de publicar un review en el Nature Neurology Reviews, que tiene como factor de impacto 25, una cuestión así ridícula, en que eran 3 hombres y le faltaba la mujer latina, ojalá negrita. Entonces, todos los tics yo escribí, no sé, par de párrafos del review y listo. O sea, bueno, hay que aprovecharlo, es nuestro momento. claro. Y lo otro que te quería preguntar, de las, en clínica, de todas las dolor neuropático de fibras finas que vemos, ¿tú crees que cuál es el modelo que más se parece a este? Y el tratamiento, ¿tendrá que ser un tratamiento sistémico, tratamiento local? ¿Qué es lo que crees? Sí. No, yo creo que sí, llevándolo ya, o sea, en el fondo la gracia que tenían estos pacientes es que es como un modelo humano, natural, porque en el fondo uno no tiene que estar haciendo eso, pero de una neuropatía como localizada en la piel, entonces uno puede como que hay menos variables. Ahora, en la realidad uno ve pacientes, ¿cierto?, con neuropatías de fibra fina, la mayoría son idiopáticas, que no sabemos por qué son, o muchas que sean diabéticas, otras que sean por falta de vitamina, etc. Yo creo que lo ideal, o sea, en el mundo, claro, el mundo ideal, dan ganas de entender por qué estas fibras que se dañaron o que ya no están en la epidermis, ¿por qué no vuelven a crecer? Eso es como lo primero. O sea, obviamente que ahora no tenemos herramientas para hacer eso, entonces tenemos que tratarlo, ¿cierto?, como dolor neuropático que no sabemos por qué es y que les damos pregabalina, amitriptilina, duloxetina, etc. Pero lo ideal yo creo que sería tener tratamientos tópicos, y aquí es lo que estamos estudiando como consecuencia de este paper, un poco tratamientos tópicos con factores neurotróficos. No factores neurotróficos porque esos desaparecen, pero agonistas o activadores de los receptores de los factores neurotróficos, para hacer que estas fibras pudieran volver a crecer en la piel, o sea, hacer un tratamiento curativo, en el fondo, en que uno pueda volver a hacer crecer estas fibras en la piel y que estas fibras pasen a ser, ya no dejen de ser hiperexcitables y que estén como tranquilas porque ya están en contacto con su target, en el fondo. Eso es lo que ojalá, yo creo que de aquí a 10 años más lo logremos. Sí. Tenemos ahora con estos pacientes, o sea, lo que seguimos después de esto fue medir factores neurotróficos en estos pacientes y nos dimos cuenta que el NGF ni el GNF, esos dos estaban súper disminuidos. Y tenemos un modelo animal de esta misma enfermedad y les pusimos estos agonistas, bueno, hicimos varios experimentos in vitro con células y todo, pero después les pusimos unos agonistas de este factor, agonistas de los receptores de los factores neurotróficos, del GNF sobre todo, y del TRAC-A, que es el del NGF, y logramos que volvieran a crecer las fibras de la piel y se desaparecía, los animales tenían hiposensibilidad térmica y estaban normales. Así que, y después hablé con un señor en Estados Unidos también que está trabajando con una cosa similar y también lo habían hecho en otro modelo de neuropatía de fibra fina. Así que yo creo que ojalá algún día. Ahora, el problema es que podemos provocar una hiperinervación y eso pica y duele. Entonces, ahí va a tener que ser como muy, muy controlado todo el proceso. Y de hecho, los factores neurotróficos duelen. O sea, si uno se inyecta NGF, duele. Entonces, si uno hace un tratamiento con NGF o con similares, probablemente va a doler. Entonces, va a ser un tratamiento que va a haber que darlo con anestesia, analgesia. O sea, yo me imagino como un parche de lidocaína, pero con NGF agregado, una cosa así. Eso sería como el ideal. Gracias. Oye, Margarita, hola quería Eduardo, ¿cómo también estás? decir, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Quería decir un Bien. comentario también un poquito más clínico ahora. Me tocó ver cuando estaba en Canadá pacientes con epidermolisis bulosa. No fueron muchos, es súper rara esta enfermedad, pero uno de los que me tocó ver y que desde el punto de vista anestésico fue tratado, el paciente tenía estas lesiones de ampolla y tenía curaciones en la casa.
Y pese al tratamiento sistémico con gabapentinoides, con opioides, lo que finalmente se hizo, y de hecho fue publicado en el año 2017, fue hacer las curaciones con óxido nitroso en la casa, y era administrado por la misma mamá. Sí. Y salió un paper también publicado como Case Report del año 2022 también con respecto a aquello. Es como una posibilidad desde el punto de vista anestésico que el paciente esté en la casa, la mamá, bueno, el familiar le administra óxido nitroso mientras le hace las curaciones. Me encontré bastante novedoso y como una opción terapéutica. No sé si sabes algo al respecto también, Margarita. Sí, no, pero lo vi, o sea, no porque yo lo haya investigado, pero lo vi también. Y creo es que en el fondo estos pacientes cuando le hacen esas curaciones son súper dolorosas. Y ese es dolor agudo, es una sensación, ¿no? En el fondo, porque son bien severas las heridas. Y ahí obviamente que la pregabalina, ni la gabapentina, ni ninguna de esas cosas van a servir. O sea, ahí necesitáis algo para tratar el dolor agudo. Y había visto que estaban haciendo eso. Yo creo que, o sea, también como son pacientes crónicos, lo que uno ve es que ¿cómo se llama? No les dan mucho tratamiento para el dolor, porque no quieren que se hagan adictos y por miedo a que en el fondo, cómo va a ser el manejo a largo plazo. Entonces muchos no tienen paracetamol y listo. Entonces esto que he empezado con la opción o sea, cualquier opción yo creo que de que los traten es valiosa. Sí. Margarita, hay una pregunta ahí en el chat, si tú la en el puedes chat. contestar, ¿la alcanzáis a ver? Si no te la digo. Sí, esa pregunta, no sé quién es iPhone, pero es buena pregunta. Sí, hay intentos de terapia higiénica y ahora hubo un paper que salió en Science, en Alemania creo que fue, que les dieron terapia higiénica y lograron revertir el fenotipo, fue súper increíble. Y esa misma terapia higiénica después la llevaron y ahora hace poco, hace un mes o algo así, la FDA lo probó como tratamiento. Entonces probablemente, ahora no sé cuánto va a valer y todo ese tema, pero ya la fundación lo estaba viendo para poder traerlo a Chile, para que el ISP lo acepte. Ahora, ese tratamiento es para las guaguitas recién nacidas, no sirve mucho para los pacientes más adultos, y menos para los que ya tienen la neuropatía, en el fondo, eso ya no hay nada que hacerle. Pero claro, las heridas son más, o sea, la neuropatía es una de las cosas que molesta a estos pacientes, pero obviamente que estas heridas grandes son mucho peores, pues y esas después hacen cáncer y es de lo que se mueren, en el fondo. Así que sí, ojalá eso sería súper, súper bueno. Oye, y estos pacientes a medida que van creciendo, tú comentabas que se le va pasando las manifestaciones, las heridas y las ampollas y todo eso. ¿Es así? Y siguen con heridas, o sea, siempre les aparecen heridas, y, Claro, pero menos, o sea, cuando ya. son más chiquitos, por ejemplo, cuando se ponen a caminar, ahí es un desastre, ahí se llenan de heridas, pero después cuando van creciendo, ya los que ya veo yo para este estudio, por ejemplo, ya son, em, tienen heridas, pero ya no tan gigantes. Es como, Ya. mm. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ya estamos más o menos en la hora, así que una última pregunta se parece, y si no, te agradezco de nuevo, Margarita, por la presencia y esta tremenda presentación. Un gran honor para nosotros tenerte acá, y bueno, y queda muy invitada para los futuros journal y para presentar alguna otra cosa en un futuro más o menos Yo cercano. feliz de unirme a los Journal Club. Que Excelente, es más fantástico. clínico. Y muchas gracias por la invitación. Oye, y no, es de pura suerte nomás que me tocó estar ahí, así que no, nada de tantas flores. No, Son puras no, flores. no creo, no creo No, que es suerte esto. no sé, ¿dónde me tocó estar? Latina, Pero Ya, muchas Margarita. gracias. Oye, muchas Y nos gracias, nos vemos vemos. entonces. Que tengan buen día. Chao, Igual, Margarita. chao. Chao.